La Nore Elar daba pasos lentos y mesurados sobre la alfombra de hierba verde esmeralda. Se detuvo en medio del frondoso bosque, con las manos apoyadas relajadamente en sus caderas, y su voz suave y gentil rompió el silencio. Me pregunto dónde se habrá escondido mi pequeña esta vez. Tras aquella dulce llamada, una bestia de pelaje blanco como la nieve hizo su aparición. La comisura de los labios de la Nore se curvó hacia arriba, dibujando una sonrisa vaga pero afectuosa. Con ternura, pronunció el nombre de la bestia divina que yacía acurrucada como una pequeña bola de algodón. Era Lusa Estella, quien abrió un ojo perezosamente para mirar a la Nore. El hombre extendió la mano para acariciar su suave cabeza, regañándola con un tono lleno de amor. ¿Te has escondido en este lugar otra vez? La Nore levantó a Lusa y la acomodó en su regazo, abrazándola con calidez mientras continuaba hablando suavemente. Debemos volver rápido, mamá nos está esperando. Lusa se acurrucó cómodamente en los brazos de la Nore, pero su mente era un torbellino de pensamientos que no cesaban. Había pasado exactamente un mes desde que reencarnó como una bestia divina. Este hombre es la Nore, no, no. Es mi papá, en esta vida, se corrigió mentalmente. La luz del sol se filtraba a través de las hojas, calentando todo el jardín y acompañando el lento flujo de reflexiones en la mente de Lusa. Al principio, había intentado negar esta realidad con todas sus fuerzas, convencida de que todo no era más que un sueño extraño. Es cierto, ha pasado un mes y estoy obligada a aceptar esta realidad, pensó. Aunque intentaba resignarse, no podía evitar llorar por dentro, lamentándose en silencio. Pero todavía estoy tan confundida. ¿Me he convertido en una bestia divina? Es realmente ridículo. Lusa comenzó a repasar todo lo que sabía sobre la historia de este mundo. En el pasado remoto, los fragmentos de Dios dieron origen a las bestias divinas, el león dorado, el zorro plateado, la ballena azul, el lobo rojo, así como el halcón blanco y la serpiente verde. Estas criaturas heredaron el poder del Señor para comunicarse con la naturaleza, cuidar de los espíritus elementales y gobernar el cielo, la tierra, los ríos y los mares. Sin embargo, un día, un gran cataclismo, una especie de diluvio universal, atacó el mundo. Las bestias divinas reunieron todo su poder y lograron proteger el continente, pero desde entonces, nadie volvió a verlas. Mientras la Nore caminaba rápidamente hacia adelante con Lusa apoyada en su hombro, ella reflexionaba en silencio. La razón por la que los humanos no pueden encontrar a las bestias divinas es porque ellas viven dentro de una barrera, en el bosque de las bestias divinas. De repente, sintió un cambio en el ambiente. Ah, el terreno ha cambiado de nuevo. Lusa estiró su pequeña pata y acarició suavemente la mejilla de la Nore, quien la miró con una mezcla de incomprensión y cariño profundo. Ella no dejaba de pensar. ¿Este es el lugar al que llegué después de haber corrido todo el día? No puedo creer que él lo atraviese con tanta facilidad. En su imaginación, se veía a sí misma sentada en la hierba verde, pensando incesantemente en la Nore y Seria. Le parecía extraordinario que pudieran encontrarla donde quiera que estuviera, aunque la dejaban moverse libremente, siempre la protegían en secreto. Los recuerdos se agolparon de nuevo, llenando la mente de Lusa. Le habían contado que su huevo era la mitad del tamaño de los huevos de otras bestias divinas y que le tomó 10 largos años romper el cascarón. La imagen de la Nore y Seria abrazándola con alegría cuando salió del huevo, llamándola felizmente Lusa, cruzó por su mente. Ella dejó que sus pensamientos fluyeran. Además, mientras que otras bestias divinas habían perdido la mayoría de sus habilidades tras el gran diluvio, aún conservaban suficiente poder divino para transformarse en forma humana. Si tenían talento para la espada o la magia, usaban su poder divino para desarrollar ese talento. Por el contrario, no sé si es porque mi vida anterior fue la de una humana, pero yo no puedo transformarme en humana, pensó, y una tristeza profunda y oculta asomó en sus ojos. En el fondo de la mirada de Lusa, la melancolía ardía como una fina capa de humo. Pero antes de que ese pensamiento pudiera asentarse, otro ocupó su lugar. Agris Rotheim. Una pregunta resonó dolorosamente en su interior: ¿por qué nos mataste a padre y a mí? La ley imperial estipulaba claramente que una princesa no podía gobernar el país, por lo que el trono estaba destinado indudablemente a su hermano mayor. Realmente quiero preguntarle la razón. ¿Por qué lo hizo? Lusa miró sus propias patas y su corazón se hundió. En un instante, la depresión la consumió. Con mi cuerpo actual, olvídate de hablar, ni siquiera puedo ir a verlo. La Nore, al notar que su hija se ponía repentinamente triste, le acarició la mejilla y preguntó con preocupación: «Mi pequeña, ¿estás molesta porque papá te impidió ir a la conquista del norte?» Lusa abrió sus grandes ojos redondos mirándolo, debatiéndose internamente si debía romper esa atmósfera. Pero rápidamente tomó una decisión: por supuesto que no. La Nore la llevó en brazos hasta la entrada de una gran cueva de piedra. Dentro no había ni un alma. Gritó hacia el interior: «Seria». Al escuchar su llamada, una mujer activó un círculo mágico que apareció ante sus ojos, y el paisaje cambió en un instante.
El cuerpo de Lanore se cubrió de escarcha y nieve. Caminó lentamente hacia el interior, abrazando a Lusa, quien miraba todo con ojos llenos de curiosidad. Lanore se detuvo frente a Seria el-Aran. Ella preguntó con preocupación, ¿Lusa está durmiendo? Lanore respondió de inmediato, no, pero la pequeña parece cansada. Ha caminado hasta el límite de la frontera norte. Seria extendió los brazos hacia adelante con indiferencia, su rostro mostraba una frialdad absoluta y su voz sonaba monótona, dame a la pequeña para que la cargue. Lanore pareció no poder contenerse más. Abrazó fuertemente a Seria y le reprochó en voz baja, casi como un niño, también deberías abrazar a su papá. Seria, impotente ante la actitud de su esposo, soltó un suspiro, cariño, mientras tanto, Lusa pensaba para sí misma, aún no me acostumbro a este tipo de armonía conyugal. La voz de Seria volvió a ser tan distante como al principio mientras decía, ven a ver esta carta. Lanore no se apresuró a abrirla, en cambio, le recordó con suavidad, ¿cuánto tiempo planeas comunicarte así? Ahora que tenemos a Lusa, es hora de interactuar con los demás. Seria respondió tajantemente, no es tan fácil. Si alguien nos viera, pensarían que eres mi superior. Lanore guardó silencio un momento para leer la carta, y luego exclamó con asombro, oh, cielos, ha surgido una situación desagradable. En su voz había una sorpresa que no podía ocultar. ¿El dueño del imperio ha cambiado? No puedo creer que el emperador haya sido asesinado. Su voz se volvió lenta y grave al continuar, el culpable es, la imagen de una hermosa joven de cabello rubio apareció en su mente mientras leía en voz alta con tono neutral, la princesa Ruana Rotheim. La princesa mató al emperador y luego se suicidó. Esta noticia cayó sobre Lusa como un rayo en un día despejado. Los pensamientos la invadieron violentamente, atropellándose unos a otros en su mente. Todo fue un plan de Agris. Él nos mató a padre y a mí, y luego ocultó la verdad solo para tener una justificación sólida para usurpar el trono. De repente, un sollozo suave escapó de ella, ¿King? El llanto atrajo la atención de Seria, quien la llamó por su nombre, Lusa. Atrapada en el cuerpo de una bestia, Lusa no podía hacer nada más que llorar a todo pulmón para desahogar la tormenta en su corazón. Esa explosión de emociones hizo que Seria entrara en pánico, sin saber qué hacer más que preguntar, ¿qué pasa, pequeña? ¿Te sientes mal en alguna parte? Pero Lusa solo podía maldecir a Agris en su interior, Agris, maldito bastardo. Lusa no dejaba de sollozar, ignorando los intentos desesperados de Lanore y Seria por consolarla. Lanore acercó una uva a su hocico, con voz ansiosa, pequeña, sé buena, come esto. Pero su intento fue rechazado. Lusa pensaba, me da igual todo, mientras las lágrimas no dejaban de caer. Lanore miró a Seria, ambos se sentían impotentes y preocupados. Seria rompió el silencio, parece que la pequeña no está herida físicamente. Lanore añadió, y tampoco parece tener hambre. Lanore se quedó pensativo, observando cómo Lusa lloraba sin cesar. La niña parece estar muy triste. A este paso, se agotará. La voz cálida de Seria resonó entonces, Lusa. Ella limpió suavemente las lágrimas que quedaban en las mejillas del zorro y habló con una voz llena de amor, mi pequeña. Luego, Seria la abrazó para consolarla, no pasa nada, todo está bien. Su mano suave y delgada acariciaba el pelaje sedoso de Lusa, y su voz melodiosa susurraba al oído de la bestia, mi pequeña. Lusa se acurrucó en los brazos de su madre adoptiva, pero sus pensamientos seguían fluyendo con furia, es tan injusto. Estoy tan enojada. Definitivamente revelaré la verdad. Algún día, no muy lejano. Entre hipidos, Lanore y Seria continuaron arrullándola gentilmente, susurrando palabras cariñosas hasta que esperaron que dejara de llorar. Lusa se prometió silenciosamente, sin duda revelaré la verdad. La escena se aclaró lentamente ante sus ojos. Lusa se despertó de repente, Lanore y Seria aún dormían profundamente a su lado. Se estiró, pensando, parece que me quedé dormida después de llorar tanto ayer. Se sentía más tranquila ahora que había derramado todas sus lágrimas el día anterior. Sin embargo, se sumergió de nuevo en sus pensamientos inconclusos, necesito comprobar la situación del Palacio Imperial tan pronto como sea posible. A medida que pasa el tiempo, será más difícil revelar la verdad, pero no puedo salir del bosque de las bestias divinas sola. Dejó que su mente vagara, quizás sería mejor si simplemente dijera lo que debo hacer en este mundo. Tras un momento de introspección, sonrió levemente, como si hubiera encontrado su propia respuesta. Practiquemos hablar primero.
Concentrémonos tanto como sea posible y pronunciemos claramente quién soy. Lusa se preparó, reunió todo su aire y voluntad para decir su nombre con fluidez, pero de su boca solo salió un sonido animal, Qian. En un instante, Lusa recibió una bofetada de realidad que la dejó hastiada. No importa cuán determinada estés, la realidad a veces es inútil y fútil. La atmósfera tensa y sombría que había envuelto el bosque se disipó, reemplazada por las risas alegres y reconfortantes de Lanore Elaran y Seria Elaran, cuyas carcajadas resonaron suavemente, trayendo a Lusa Estella de vuelta a la realidad desde su brumoso despertar. Fue Lanore quien rompió el silencio primero, observando con ternura el rostro de la pequeña. Al parecer, el estado emocional de su adorada hija había mejorado considerablemente tras el llanto. Con una voz llena de cariño paternal, Lanore sugirió inmediatamente: «Deberíamos comer algo primero, mi pequeña debe estar hambrienta después de haber llorado tanto y haberse quedado dormida». Sin demora, una uva dulce y jugosa fue acercada a los labios de Lusa. Ella cerró los ojos, permitiendo que el sabor azucarado de la fruta explotara en su boca, deleitándose con la frescura del momento. Fue entonces cuando la voz de Lanore volvió a surgir, esta vez con un tono más serio dirigido a su esposa. «Seria, tengo la intención de hacer un viaje al mundo de los humanos». Seria lo miró con ojos desinteresados, mostrando poca preocupación por los asuntos mundanos, pero para Lusa, esa frase fue como un relámpago de curiosidad. «El mundo de los humanos», pensó ella con entusiasmo, sus orejas invisibles de zorro crispándose ante la idea. Lanore continuó explicando su razonamiento lógico. Creía que su hijo mayor, Vermon Elaran, podría invadir el bosque o causar estragos si él retrasaba más su regreso, y además, tenía la intención de visitar a la familia real de Rotheim. Al escuchar esto, Seria añadió con voz fría y analítica: «2 miembros de la familia real ya han muerto, ese lugar debe ser un caos absoluto en este momento, no muy diferente de un desastre». Lanore asintió de inmediato, concordando con su evaluación: «Supongo que sí». De repente, Lusa saltó del regazo de Seria, lo que provocó que su madre adoptiva le preguntara apresuradamente a Lanore: «¿Lusa ya está llena?». Lanore mostró una expresión de confusión, pero Lusa ya estaba ejecutando su plan. Se aferró con fuerza a la pierna del gran duque, abrazándolo sin intención de soltarlo. En su mente, los pensamientos corrían a toda velocidad: «Esta es una oportunidad de oro. Si puedo llegar a Rotheim, incluso si solo camino por las calles, podré recopilar información vital sobre la capital y la situación política actual». Lanore, al verla tan pegada a él, interrumpió sus pensamientos y preguntó con una sonrisa radiante: «Oye, mi pequeña, ¿quieres venir conmigo?». Al escuchar la invitación, los ojos de Lusa se iluminaron como estrellas, y no pudo evitar emitir sonidos de pura alegría. «KYU», exclamó, diciéndose a sí misma que debía ir con su padre a cualquier costo. Sin embargo, la esperanza que acababa de encenderse fue brutalmente sofocada por la voz gélida de Seria: «No». El espacio entero pareció congelarse bajo la autoridad de la madre. Seria comenzó a explicarle suavemente pero con firmeza a Lusa: «Lusa, el mundo humano es un lugar muy peligroso. No puedo permitir que entres allí sin ninguna preparación. Irás conmigo más tarde, una vez que tu padre haya preparado todo lo necesario». Esa frase cayó sobre Lusa como un balde de agua helada. Sin dudarlo, se giró hacia Lanore, decidida en su corazón: «Si ese es el caso, la persona que necesito conquistar ahora es él». Levantó la vista hacia Lanore con ojos grandes, brillantes y llenos de lágrimas a punto de caer, una técnica infalible. Ante esa mirada desgarradora, Lanore solo pudo reír con impotencia: «Ja. El rostro de Lusa comenzó a arrugarse en un puchero, y las lágrimas amenazaban con rodar por sus mejillas. Finalmente, Lanore cedió y habló: «La niña estará a salvo si yo estoy a su lado todo el tiempo». Tras esa frase salvadora, Lusa se llenó de alegría, pero la voz preocupada de Seria intervino nuevamente: «Lanore, Lusa aún no ha tenido su ceremonia de cumpleaños». Lanore respondió con confianza, apoyando su frente suavemente contra la de Seria: «Es solo una ceremonia donde las otras bestias divinas vienen a visitar a Lusa. No te preocupes demasiado, Seria. Debes confiar en que protegeré a Lusa, ¿verdad? Así que, si confías en mí, no hay razón para impedir que ella vea el mundo exterior». Además, confesó que él también deseaba ir con Lusa. Ante tales palabras persuasivas y la promesa de protección, Seria no tuvo más remedio que aceptar a regañadientes: «Está bien». Lanore, victorioso, preguntó cariñosamente: «Lusa, ¿quieres visitar el mundo humano con papá?». Lusa, cooperando perfectamente, frotó su cabeza contra el cuello de él y soltó un fuerte enkyuan, como señal de acuerdo, pensando que había muchas cosas fascinantes esperándola en el mundo humano. La imagen de su partida era bastante peculiar:
Lanore Elaran sostenía una bolsa de equipaje en una mano, y en la otra, cargaba a Lusa Estella, quien estaba completamente envuelta y enrollada en una manta gruesa como si fuera un burrito. ¿La razón por la que Lusa estaba siendo empaquetada de esa manera? Era obra de la sobreprotectora Seria, quien no dejaba de hablarle al oído mientras terminaba los preparativos. Mamá irá contigo después de preparar todo para la fiesta de cumpleaños. Hasta entonces, he empaquetado tu manta favorita, galletas, frutas y... Pero antes de que pudiera terminar la lista interminable, Lanore tuvo que intervenir apresuradamente. Seria, no deberías empaquetar a Lusa como si fuera equipaje. Una vez que lograron salir, la voz de Lanore se elevó nuevamente, esta vez para educar a su hija. Lusa, deja que papá te diga algunas cosas que las bestias divinas deben cumplir estrictamente cuando están en el mundo de los humanos, dijo con tono solemne. Había 3 reglas absolutas que una bestia divina estaba obligada a seguir, y él comenzó a enumerar las prohibiciones para que Lusa las grabara en su mente. Primero, no debes interferir demasiado profundamente en la historia de la humanidad. Segundo, bajo ninguna circunstancia debes dejar que los humanos sepan que eres una bestia divina. Y finalmente, y lo más importante, no debes enamorarte de un humano. Lanore explicó las graves consecuencias con un toque de advertencia oscura. Si violas alguna de estas 3 reglas, podrías ser arrastrada por la iglesia y vendida o encerrada en la zona de las bestias. Sin embargo, su tono cambió rápidamente a uno más ligero y burlón, aunque, personalmente, creo que esas reglas son ridículas. Solo le pidió a Lusa que cumpliera una cosa con mucho cuidado. Ten cuidado, porque necesitamos causar la menor conmoción posible, ¿de acuerdo? Lusa respondió con un obediente enkyung. Lanore señaló hacia adelante y anunció, muy bien, ya hemos llegado. Su voz resonó en el espacio abierto, frente a ellos se extendía el vasto mundo de los humanos. Los ojos curiosos de Lusa miraron hacia el cielo y luego hacia abajo, notando cómo los guardias, al ver las siluetas de Lanore y la pequeña, comenzaron a correr frenéticamente para informar a sus superiores. Lusa miró a esos hombres con confusión, sin entender por qué reaccionaban con tanto pánico. Después de un momento, una campana en lo alto de la fortaleza comenzó a repicar ruidosamente, anunciando su llegada. Lanore, abrazándola con seguridad, miró hacia la fuente del sonido y sonrió levemente. Inmediatamente después, los mecanismos dentro de la ciudadela comenzaron a moverse, y la enorme puerta se abrió lentamente. Un grupo de soldados salió corriendo desde el interior, y Lusa observó la escena con asombro. Al segundo siguiente, todos esos guardias se arrodillaron al unísono, inclinándose con profundo respeto y gritando a todo pulmón, «Saludos al gran duque Elaran». Lanore miró a sus subordinados y les dedicó una sonrisa suave y gentil, una imagen que contrastaba fuertemente con la tensión de los soldados. Mientras ellos observaban a Lanore sonriendo y decían, «Felicidades por su regreso», Lusa comenzó a recordar la información que tenía sobre este hombre. Según sus recuerdos, Lanore Elaran, el Gran Duque del Norte, era una figura que nunca aparecía en la alta sociedad ni en los banquetes, era tan esquivo que rara vez mostraba su rostro, incluso cuando recibía órdenes directas de visitar el Palacio Imperial. Muy pocas personas conocían el verdadero rostro del Gran Duque Elaran. Sin embargo, nadie se atrevía a subestimarlo. Él era el dueño absoluto de las montañas altas y peligrosas, así como de los cielos eternos del norte. Existían innumerables leyendas sobre su habilidad con la espada, que se decía superaba los límites humanos, y como prueba de ello, se contaba que el Gran Duque había detenido él solo a las hordas de bárbaros que intentaron cruzar el norte para atacar Rotheim. Más allá de su heroísmo, el Gran Duque estaba rodeado de todo tipo de rumores siniestros. Entre ellos, se decía que era un asesino con un temperamento gélido, amante de la sangre y la masacre. Otros rumores más absurdos afirmaban que era un hombre viejo y horrible, pero nadie sabía cuál era la verdad. Aunque muchos habían visto al Gran Duque, él seguía siendo considerado un personaje misterioso. Mientras Lusa admiraba el palacio lujoso y pensaba en estos rumores, se dio cuenta de algo: los rumores sobre sus frecuentes ausencias de la mansión se debían, en realidad, a que él era una bestia divina y pasaba tiempo en el bosque. De repente, una figura salió lentamente desde una esquina oculta en el frente, y una voz desconocida llegó a sus oídos: «Bienvenido de nuevo a la mansión». El rostro de Lanore, que hasta hace un momento estaba relajado, mostró un poco de preocupación. La persona que llegó era Eyen, su ayudante, quien habló con frialdad profesional: «Gran Duque». Lanore, al verlo, intentó ser amable: «Eyen, amigo mío». Pero Eyen lo invitó respetuosamente a entrar y cortó cualquier intento de charla: «Los saludos son suficientes. Ya es hora». Tan pronto como terminó de hablar, Eyen agarró la manija de la puerta. Cuando entraron,
lo primero que golpeó sus ojos fueron montañas de documentos apilados, llenando la habitación hasta el tope. Ellen miró a Lanore y sentenció: «Empieza a trabajar». Lanore se quedó en silencio por un momento, con el rostro oscureciéndose ante la carga laboral, y murmuró: «Tu saludo fue un poco corto, ¿no crees?». Tratando de desviar la atención, Lanore sugirió: «¿No deberíamos organizar una fiesta o algo así? Para celebrar que el Gran Duque ha regresado». Ellen, sin inmutarse, empujó a Lanore hacia adentro y dijo con firmeza: «No. Nunca». Luego, la puerta se cerró tras ellos, sellando su destino. Lusa, ajena al sufrimiento burocrático de su padre, jugaba sobre el escritorio mientras miraba de reojo a Lanore, quien ya estaba trabajando. Él la miró con una sonrisa dulce y preguntó casualmente a Ellen: «¿Sucedió algo mientras estuve fuera?». Ellen, sin dejar de organizar papeles, respondió con gravedad: «Los bárbaros han encontrado una manera de cruzar el muro de hielo». Tan pronto como esas palabras salieron de su boca, el aire en la habitación cambió drásticamente, cayendo en un silencio pesado y opresivo. Lusa sintió el cambio y se sintió confundida. Después de un largo silencio, Lanore habló finalmente: «Entonces». Su rostro, que siempre había sido amable con Lusa, se transformó en una máscara aterradora y sombría, emanando una sed de sangre palpable mientras decía: «Tendremos que cazar a esos bastardos». Al ver esa expresión, Lusa sintió un escalofrío de miedo real. En ese instante, Lanore pareció darse cuenta de su presencia, se sobresaltó, volviendo en sí. «Ah, oh cielos». Ellen, ignorando el cambio de humor, preguntó pragmáticamente: «¿Cuándo empezamos?». Pero Lanore ya estaba levantando a Lusa en sus brazos, sonriendo felizmente como si nada hubiera pasado. En otro momento. Miró a Lusa con una ternura infinita y dijo con voz suave: «Saldré un momento». Un tiempo después, Lanore llevó a Lusa a su dormitorio y la colocó suavemente sobre la cama, preguntando con preocupación: «Lusa, te sorprendiste mucho, ¿verdad?». Lusa lo miró con ansiedad, pensando: «Por supuesto que sí. No pude evitarlo, no sabía que el Gran Duque Elaran podía poner una cara así». Recordó lo bien que ambos, Lanore y Seria, la habían tratado, y su corazón se llenó de gratitud. Pensó: hasta ahora, solo había visto sus lados alegres y cariñosos. Nunca había visto esa expresión antes. Sin embargo, una duda persistía en su interior: ¿pero por qué el cambio tan repentino? Mientras pensaba en esto, gateó lentamente hacia él y frotó su cabeza contra su pecho buscando consuelo, llegando a una conclusión en su mente infantil: no será porque el Gran Duque Elaran es mi papá? Lanore Elaran observó las acciones adorables de su hija y, con un suspiro dramático lleno de pesar, exclamó: «Oh, Dios mío. Me siento terriblemente triste porque no puedo presumir de ti en ninguna parte, mi pequeña es demasiado linda para mantenerla oculta». Sin embargo, rápidamente recuperó su buen humor, soltó una carcajada y le dijo con ternura: «Ahora ve a dormir, Lusa. Papá volverá contigo en cuanto termine su trabajo». Lusa, mostrando su obediencia, agitó su pequeña pata para despedirse de Lanore con alegría. Pero en el instante en que la puerta se cerró y él desapareció, la expresión de la pequeña zorra cambió drásticamente, cayendo en una mirada de absoluta impotencia y agotamiento. Se dio la vuelta en la cama, rodando mientras pensaba: ¿cómo es posible que un solo día pueda volverse tan ajetreado y cansado? Sus párpados pesaban, pero justo en ese momento, sus ojos se abrieron de par en par, llenos de asombro y alarma. Había visto algo inusual. Murmuró para sus adentros. Al segundo siguiente, una luz azul brillante, cargada de poder mágico, envolvió todo el cuerpo de Lusa. Ella se sobresaltó, temblando de miedo mientras pensaba: ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Lusa miró el círculo mágico que se formaba frente a sus ojos, sintiéndose completamente confundida por la situación. De repente, desde el centro del círculo de luz, una figura emergió lentamente. Lusa miró al hombre que apareció frente a ella, Vermon Elaran, y su mirada se fijó en un detalle: ¿ese collar es de ella? Frunció el ceño ligeramente, retrocediendo con temor mientras su mente procesaba la identidad del intruso: el señor de la Torre Mágica. ¿Por qué el dueño de la Torre Mágica está aquí, en la mansión del Gran Duque? Vermon, por su parte, finalmente notó la presencia de Lusa. Al ver a la pequeña zorra plateada, él también se sobresaltó, mostrando una mezcla de sorpresa y pánico, mientras Lusa temblaba como una hoja ante su imponente presencia. Vermon se acercó a ella, y Lusa lo observó con ansiedad creciente, pensando: espera, ¿por qué se acerca a mí? Sin previo aviso, Vermon agarró la cola de Lusa con firmeza. Ella gritó aterrorizada en su interior, sintiéndose vulnerable. Él la miró con el ceño fruncido y habló con una voz cargada de desagrado y frialdad: ¿qué es esta cosa inútil?
El rostro de Vermont era gélido y aterrador, una máscara de desdén. Lusa, paralizada por el miedo, pensó, ¿qué significa esto? ¿Por qué me mira con tan mal humor? ¿Por qué estoy siendo tratada así? Vermont continuó examinándola, murmurando para sí mismo con irritación, ¿cómo puede ser tan inútil? ¿Es demasiado pequeña? No puedo encontrar ni rastro de nada útil en esta cosa. Lusa, al escuchar esto, sintió que el miedo daba paso a la indignación. ¿Qué dijo? ¿Me llama inútil después de irrumpir ilegalmente en mi habitación? Acaba de conocerme y ya habla demasiado. Vermont suspiró con fastidio al verla forcejear. Justo cuando Lusa estaba hirviendo de rabia, pensando, soy solo una niña, su estómago la traicionó y emitió un fuerte rugido de hambre. El aire entre los dos se volvió increíblemente incómodo y tenso. Lusa se cubrió la cara con sus patas, sintiendo como sus mejillas se teñían de rojo, y pensó, ¡qué vergüenza! Me muero de vergüenza. Mientras tanto, la escena cambió a la oficina de Lanore. El gran duque preguntó con seriedad a su ayudante, Eden, ¿los bárbaros lograron cruzar el muro de hielo? Eden, al escuchar la pregunta, procedió a relatar todo el incidente con detalle. Explicó que, en ausencia de Lanore, Vermont Elaran había sido el encargado de custodiar el muro de hielo. Sin embargo, debido a una negligencia de Vermont, los enemigos lograron escapar. Al parecer, Vermont se distrajo momentáneamente, y los bárbaros aprovecharon esa brecha para cruzar. Este incidente provocó que muchas casas fueran incendiadas. Hubo un ataque a pequeña escala que resultó en 20 heridos y daños materiales considerables, informó Eden. Frunció el ceño y añadió con un tono muy grave, la razón exacta de su distracción aún no se ha descubierto, pero los informes indican que los bárbaros se movían mucho más rápido que en nuestro último encuentro. El sonido rítmico de los dedos de Lanore golpeando la mesa se detuvo abruptamente al escuchar esto. Una sonrisa gentil apareció en su rostro mientras deducía, fue en el momento en que nació Lusa. Eden lo miró con escepticismo y preguntó, ¿se refiere a la criatura que trajo desde la entrada? ¿Es eso lo que? Antes de que pudiera terminar, Lanore lo interrumpió con orgullo, así es. Esa es mi hija. Su nombre es Lusa Estella. Mientras la imagen de su adorable hija llenaba su mente, continuó, Lusa es como la llamamos habitualmente. Asegúrate de hacer todo lo posible para servirla bien. Eden, al ver a Lanore comportarse de esa manera tan afectuosa por primera vez, no pudo ocultar su asombro. Tras un momento de silencio, sonrió con impotencia y comentó, es un nombre muy lindo. Lanore respondió con el pecho hinchado de orgullo, por supuesto que lo es. Luego, cambiando de tema, Lanore preguntó con una sonrisa radiante, ¿la familia real de Rothheim ya ha llegado aquí? Eden sacó 3 cartas y respondió con calma profesional, han llegado 3 cartas, señor. Lanore tomó los sobres, y con un tono de molestia, se quejó, ¿qué les pasa a ellos? Estoy disfrutando de mi vida con Lusa y vienen a molestar. Eden le advirtió con seriedad, señor, no debería tomar decisiones apresuradas. La expresión de Lanore se volvió seria al instante, es cierto. Sin embargo, antes de terminar de leer la primera carta, se detuvo, sorprendido al sentir una repentina fluctuación de poder. Siento una fuente de poder, es la magia de Vermont, murmuró. Lanore miró hacia la dirección de donde emanaba la luz mágica y dijo, pero antes de eso. Su sonrisa se ensanchó de una manera que prometía disciplina, creo que debería empezar por educar a mi hijo Vermont. De vuelta con Vermont y Lusa, la atmósfera había cambiado ligeramente. Vermont colocó un plato lleno de frutas frente a Lusa y le ordenó secamente, toma, come fruta. Mientras tanto, fuera de la habitación, sus subordinados y magos no dejaban de gritar y protestar, señor Vermont, no puede hacer eso. No debería alimentar a ese zorro. Lusa, quien había sido secuestrada, sin decir una palabra, miraba a los subordinados con impotencia. Ellos continuaban insistiendo, y no debería comer con ese zorro. Se meterá en problemas si el imperio se entera. Al escuchar el alboroto, Vermont se molestó, caminó hacia la puerta y, tras unos sonidos de golpes y silenciamiento, se encargó de ellos. Regresó suspirando con cansancio y volvió a sentarse frente a Lusa. La pequeña zorra miró alrededor de la habitación, asombrada por la inmensa colección de libros, pensando, creo que aquí hay más libros que en la biblioteca real. ¿Es esta la torre mágica? Recordó a las personas de afuera, que parecían magos de la torre. Vermont miró a Lusa y preguntó vacilante, ¿qué? ¿Qué quieres comer primero? Lusa miró el montón de frutas con ojos codiciosos, pensando, primero hay que llenar el estómago para tener fuerzas, pensaré después. Observó con sorpresa la manzana que Vermont estaba pelando con magia. Esas frutas solo crecían en el bosque de las bestias divinas, pero aquí estaban, cultivadas por magos.
A pesar de la rareza, Lusa no dudó ni un segundo y comió felizmente, sin ninguna sospecha. Estos magos son diferentes a lo que imaginaba, pensó. Vermont, observando su expresión de deleite, frunció el ceño y suspiró, estúpida, pequeña e inofensiva. Al escuchar el insulto, Lusa pensó con rabia, me estoy conteniendo solo porque me diste comida, ¿eh? En ese momento, la voz de un sirviente se escuchó desde afuera, Maestro Vermont, hay invitados de Rotheim. Vermont, mientras limpiaba la boca de Lusa con un pañuelo, respondió con fastidio, diles que se vayan. El sirviente respondió con voz temblorosa, pero, él ha empezado a causar problemas. Dice que no se irá hasta ver al maestro de la torre mágica. Lusa, al escuchar el título, confirmó finalmente la identidad de Vermont, torre mágica. Maestro de la torre mágica. ¿Este novato es el maestro? Vermont preguntó irritado, ¿por qué quieren verme? El sirviente explicó, dicen que quieren saber sobre la verdadera causa de la muerte del antiguo emperador. Al escuchar la mención de la muerte del emperador, Lusa reaccionó instintivamente, moviendo su pequeña cola con agitación. Su mente se inundó de recuerdos oscuros, la verdad sobre la muerte del antiguo emperador. El príncipe Agris, tú mataste a nuestro padre y ocultaste todo lo que sucedió ese día. Para hacer tu mentira más convincente, me mataste a mí, a tu propia hermana, y me culpaste de todo. La injusticia quemaba en su pecho. Ahora, para el imperio, ella era recordada como una niña depravada que había matado a su padre. Lusa mordió la manga de la camisa de Vermont con fuerza, desesperada por escuchar más. Dijeron que tienen información sobre la muerte real. Hay gente que no cree que la princesa Yanel fuera la asesina, pensó con un rayo de esperanza. Vermont levantó la mano, mirándola con confusión y dijo, ¿qué estás haciendo? Deberías hablar para que te entienda. Lusa se levantó sobre sus dos patas traseras, mirándolo con ojos suplicantes y ansiosos. Vermont, malinterpretando completamente su señal, dijo, nunca. ¿Eres realmente? Lusa pensaba emocionada, déjame verlos. Déjame ir. Pero Vermont preguntó, ¿todavía tienes hambre después de haber comido todo el plato de frutas? Lusa cayó al suelo mentalmente, indignada, molle. Vermont, pensando que la complacía, hizo aparecer más frutas con magia y comentó, al menos eres tan glotona como las otras bestias divinas. Lusa, furiosa por ser incomprendida, le mordió la mano con rabia, pensando, ¿qué estás ladrando? ¿Quieres que te muerda los 10 dedos? Vermont miró la marca de los dientes en su mano con incomprensión. El sirviente volvió a preguntar, Maestro Vermont, ¿qué debemos hacer? Vermont se giró y dijo, saldré a verlos. Empujó suavemente la cabeza de Lusa hacia abajo y ordenó, tú espera aquí. Vermont salió y cerró la puerta. Lusa saltó de la mesa y corrió tras él pensando, no, pero fue demasiado tarde, la puerta se cerró en sus narices. Miró la puerta con desesperación, pensando, llévenme con ustedes. Bajó la cabeza con tristeza, pero una chispa de fe se encendió en su corazón, la situación no es totalmente desesperada. Hay personas que todavía creen que soy inocente. Recordó su vida anterior y se reafirmó, Yanel es inocente. Regresó al escritorio de Vermont, decidida, si hay aunque sea una persona que me crea, podré refutar esta acusación falsa. Se paró sobre la mesa y ladró con confianza, convencida de que podía lograrlo. La escena cambió a la sala de espera de la torre mágica. Vermont abrió la puerta y entró con paso firme. Los caballeros y delegados que esperaban dentro se sorprendieron al verlo aparecer. Vermont los miró con una expresión de absoluto desagrado, pensando, si hubiera sabido desde el principio quiénes eran, no habría venido. ¿Por qué insisten tanto en verme? Al verlo, los invitados se inclinaron respetuosamente y dijeron, gracias por permitirnos verlo, maestro de la torre mágica. Vermont los miró con frialdad y respondió con arrogancia, por supuesto que deberían estar agradecidos. Uno de ellos se adelantó para presentarse, permítame presentarme, soy el vizconde Melb del Imperio Rotheim. Pero antes de que pudiera terminar su frase, Vermont lo interrumpió bruscamente, detente. Vermont los miró con indiferencia y declaró con un tono gélido y autoritario, no revelen su fecha de nacimiento ni sus nombres aquí. Ante las palabras cortantes de Vermont, todos se quedaron en shock. Él continuó, dejando clara su posición neutral y superior, saben que la Torre Mágica no está afiliada a ningún país ni continente, ¿verdad? Así que abandonen cualquier pensamiento de que se beneficiarán o recibirán un trato especial debido a su estatus o rango en esta conversación.
La voz de Vermont Elaran resonó con una autoridad gélida y cortante mientras se dirigía a los delegados de Rotheim, rompiendo cualquier intento de adulación o cortesía vacía. No hagan que pierda más mi tiempo y digan de una vez qué es lo que quieren. El vizconde Melb, al escuchar estas palabras directas y sin rodeos, no pudo evitar fruncir el ceño, sintiendo la presión aplastante del dueño de la torre mágica. Recordando su lealtad hacia la difunta princesa Yanel y el antiguo emperador, tragó saliva y declaró con firmeza: «Queremos revelar la verdad oculta sobre la muerte del anterior rey». Vermont respondió con un tono de absoluta indiferencia, como si el tema le aburriera profundamente: «¿Todavía queda alguna verdad que no haya sido revelada en ese asunto? Honestamente, ese accidente ya ha arrastrado el honor de la familia real al abismo. ¿No fue esa princesa mentalmente inestable la que fue condenada por asesinato?». Al escuchar tal insulto hacia su amada princesa, los caballeros no pudieron contener su ira y gritaron al unísono, defendiendo su memoria con pasión: «La princesa Yanel no era alguien que haría algo así. Todo eso son mentiras fabricadas». La expresión de Vermont se oscureció repentinamente, y sus ojos brillaron con una mezcla de molestia y advertencia mientras los miraba fijamente. Ante esa mirada amenazante, el grupo se encogió de miedo y bajó el tono, suplicando con desesperación: «Por eso, le rogamos encarecidamente que envíe a un mago de la torre mágica para que podamos esclarecer la inocencia de la princesa». Vermont se levantó de su asiento con una expresión de claro fastidio y sentenció: «Me niego». Uno de los caballeros, desesperado, gritó una súplica final: «Por favor, se lo suplicamos, piénselo de nuevo». Pero Vermont mantuvo su frialdad inquebrantable. «¿Creen que pueden tomar prestado el nombre de la torre mágica tan fácilmente?». Se dio la vuelta para irse, lanzando una última condición mercenaria: «Denme un precio razonable, hasta entonces, no aceptaré nada». Los caballeros apretaron los puños con frustración e impotencia. Sin embargo, en un último intento desesperado, se pusieron de pie y declararon con voz potente: «Juraremos por el nombre del comandante Verán Abellas». Vermont se detuvo en seco, sorprendido por la audacia de la propuesta. Frunció el ceño, pensando con irritación: ¿ese bastardo se atreve a jurar por su propio nombre? Se giró hacia ellos, cuestionando su temeridad: ¿cómo se atreven a jurar por el nombre del comandante de los caballeros sagrados de manera tan imprudente? «No haré nada por alguien que no pueda darme una garantía real». Melb, viendo la duda en Vermont, explicó apresuradamente: «El comandante Abellas dijo que si él ponía su nombre como garantía, el señor de la torre aceptaría nuestra propuesta». Vermont pensó con impotencia: ¿ese ingenuo tiene cerebro o no? Finalmente, tras un suspiro de resignación, Vermont accedió: «Está bien. Enviaré al mejor mago que tengo». Mientras tanto, ajena a la negociación política, Luz había escalado una pila de libros y miraba por la ventana. La altura vertiginosa la asustó un poco, confirmando su sospecha: «Esto definitivamente es la torre mágica. Si me caigo desde aquí, me convertiré en polvo». Justo en ese momento, la voz de Vermont interrumpió sus pensamientos: «Oye, inútil». Antes de que pudiera reaccionar, él usó magia para atarla y tirar de ella hacia adentro, regañándola con furia: «¿Estás loca? Si te caes desde aquí, no quedará ni una partícula de polvo de ti». Lusa pensó aterrorizada: «Esto es mucho más peligroso». Vermont la sostuvo en sus brazos y, mientras activaba un círculo mágico de teletransportación, murmuró: «De todos modos, pequeña cosa, vamos a volver con tu padre». Lusa cerró los ojos con fuerza por el miedo al transporte mágico. Cuando finalmente los abrió, se sorprendió al pensar: Al levantar la cabeza, se sobresaltó al ver una espada apuntando directamente al cuello de Vermont. «¿Qué es esto?», pensó alarmada. Frente a ellos estaba Lanore, sonriendo radiante pero peligrosamente. Con una voz suave que contrastaba con la hoja afilada en su mano, dijo: «Vermont, deberías haberme dicho primero si planeabas llevarte a tu hermana. Me sorprendiste mucho». Vermont, sin inmutarse, apartó la espada de Lanore con un dedo y respondió con una sonrisa burlona: «Un hermano mayor puede llevarse a su hermana cuando quiera». Lusa, todavía aturdida, procesó la información lentamente: «¿Hermano mayor?». Miró a Vermont con pánico, dándose cuenta de su parentesco. Al calmarse y observar sus rasgos, pensó: «Ahora que lo pienso, se parecen mucho. Es exactamente una mezcla de Lanore y Seria». Lanore, manteniendo su sonrisa amenazante, advirtió: «Si hubieras llegado un segundo tarde, habría destruido toda la torre mágica». Vermont respondió con igual irritación: «¿Crees que la torre mágica es un juguete, padre?». Lusa los miró a ambos con impotencia, pensando: «El temperamento de él parece venir de este lado». Lanore envainó su espada y dijo con arrogancia: «Por supuesto, el hijo de Lanore Elaran no es el dueño de una torre de juguete». Luego se acercó al oído de Lusa y susurró con preocupación paternal: «Mi adorable pequeña, dile a papá, ese tipo no te hizo nada, ¿verdad?».
Lusa recordó su breve secuestro, pensando, bueno, pasé por muchas cosas, pero al final comí frutas deliciosas y volví a salvo, ¿verdad? Además, Vermont se había detenido al pensar que ella tenía sueño. Los dos, padre e hija, se abrazaron felices, ignorando a Vermont, quien expresó su insatisfacción. Me la llevé y solo le di frutas, eso es todo. Oh, ¿en serio? Respondió la Nore con escepticismo. Vermont miró a su padre con cara de molestia y le recriminó, fue por esta, inútil, que dejaste el castillo sin ninguna promesa de cuándo volverías. La Nore fingió una expresión de lástima exagerada y respondió, ¿por qué llamas a tu hermana, inútil? Lusa se pondrá triste si escucha eso. Lusa, apoyando a su padre, levantó una pata en señal de protesta indignada. Vermont no pudo evitar sonrojarse ante la ternura de la pequeña zorra. Giró la cara para ocultar una sonrisa y cambió de tema, ¿por qué no vamos a visitar cuando el próximo emperador muera otra vez? La Nore, ignorando el comentario sarcástico, entregó a Lusa a los brazos de Eden y se despidió alegremente de ella. Al segundo siguiente, se volvió hacia Vermont con una sonrisa brillante y dijo, lo sé. Señaló hacia un caballo cercano y añadió, pero eso no es algo de lo que debamos hablar en el camino. La Nore montó el caballo con una elegancia impresionante y propuso con entusiasmo, entonces, deberíamos terminar esta conversación con un duelo, ¿te parece? Vermont lo miró confundido, ¿eh? Y así, padre e hijo terminaron luchando desde el amanecer hasta el atardecer. Finalmente, por la noche, de regreso en la mansión, Vermont estaba sentado en el suelo, completamente agotado, mientras la Nore seguía hablando animadamente con Lusa como si nada hubiera pasado, ¿o no? Durante el tiempo que estuvimos separados, ¿por qué las mejillas de mi pequeña se han hundido así? Lusa miró a Vermont, que estaba desplomado en un rincón, y pensó con preocupación, ¿por qué tuvo que pasar por todo eso? Se escuchó un sonido del Swiss. Vermont untaba mermelada en un pedazo de pan con un cuchillo dorado, con el ceño fruncido y murmurando quejas. Swiss, Swiss. Se quejaba de la explotación laboral mientras mordía el pan con rabia. La Nore, mientras alimentaba a Lusa, le dijo casualmente, ¿así que solo te presté dinero para reparar la torre? ¿No voy a pagar todo? Vermont gritó incrédulo, apretando el cuchillo y el pan a medio comer, ¿qué? La Nore respondió con calma aristocrática, juntando las manos sobre la mesa, no. La cara de Vermont se hundió en la desesperación, lo que hizo reír a la Nore. ¿Entonces por qué querías pedirme dinero prestado?, preguntó el padre. Luego miró a Lusa y exclamó, mira qué linda es. Esas mejillas como bollos, orejas de conejo y ojos rosados como joyas. Lusa se levantó y caminó hacia Vermont. Justo cuando la Nore le preguntaba, Lusa, ¿puedes ir allí y tocar a tu hermano un poco?, añadió dirigiéndose a su hijo, deja de refunfuñar y saluda a tu hermana, ¿de acuerdo? En ese momento, Lusa ya estaba parada junto al plato de comida de Vermont, mirándolo con preocupación por su actitud sombría. Vermont levantó la cabeza y dijo con tristeza, ni siquiera sé su nombre todavía. Mientras hablaba, Lusa extendió rápidamente su pata y tocó sus labios suavemente. El nombre de tu hermana es Lusa Estella, su apodo es Lusa, presentó la Nore. Los dos se miraron a los ojos fijamente. Vermont tomó la pequeña pata de Lusa con una mano, luego la otra, y las agitó suavemente en el aire, presentándose finalmente, hola, soy Vermont el Aran. Lusa sonrió tan brillantemente que sus mejillas se sonrojaron, pensando, al principio pensé que era aterrador y grosero. Aunque sus palabras parecen frías, sus acciones son amables. Hará todo lo necesario, incluso si se queja. Vermont seguía jugando con sus patitas. Luego, soltó sus manos y se giró hacia la Nore con seriedad. Ah, tengo algo que preguntar. Padre, ¿alguna vez has escuchado el nombre Perana Bellas? ¿Perana Bellas? Un gran signo de interrogación apareció en la mente de la Nore, pero al notar que Lusa parecía reaccionar ante ese nombre, la miró con curiosidad. La mente de Lusa, ahora Yanel, viajó hacia el pasado. ¿Perana Bellas? En aquel entonces, Perana Bellas no tenía título, ni dinero, ni patrocinadores, pero era la figura más destacada entre todos. Se unió a los caballeros reales armado únicamente con una espada y su talento. Aunque sus inicios fueron difíciles, en solo 3 meses, no había nadie en el palacio que no conociera su nombre, desde las damas nobles más elegantes hasta los sirvientes más humildes. Todo porque tuvo el honor de conocer a alguien especial. Princesa Yanel, dijo él mientras se arrodillaba ante ella en sus recuerdos. Soy Perana Bellas, seré el encargado de escoltarla.
En la historia de las competiciones de esgrima de los caballeros reales de Rothheim, él no había perdido ni una sola vez. El emperador, celebrando la victoria de Perán, le asignó personalmente la tarea de escoltar a la princesa Yanel en lugar del príncipe heredero. Perán era un hombre excepcionalmente talentoso y recto, que nunca hacía nada en contra de su conciencia, incluso cuando ascendió a comandante de los caballeros reales. Debido a que el emperador adoraba a la princesa, Perán se convirtió en su escolta perfecto. Él la observaba silenciosamente desde la distancia en las fiestas de té o en cualquier evento importante, asegurando su seguridad. Eso era todo lo que hacía. Como la princesa tenía la costumbre de escabullirse para pasear sin avisar a nadie, los sirvientes siempre estaban preocupados. Para intentar acercarse a él, Yanel se había aproximado a Perán varias veces. «Señora Bellas», le dijo ella una vez, pero él parecía distante con esos ojos inexpresivos. «Todavía me quedan algunos chocolates, ¿le gustaría comer conmigo?», lo invitó cortésmente. Perán se detuvo, pensando cuidadosamente en cómo responder para no ofenderla ni romper el protocolo. Finalmente, inclinó la cabeza, cruzó su mano derecha sobre el pecho en un saludo formal y dijo con una frialdad respetuosa: «Espero que la princesa no me moleste con trivialidades». Después de que Perán a Bellas le ofreciera aquella respuesta fría y cortante, rechazando la invitación de la princesa Yanel, él se dio la vuelta y se marchó a otro lugar, dejando atrás el sonido seco de sus pasos, clac, clop. Yanel había intentado genuinamente tratarlo con amabilidad, acercarse a él como un ser humano, pero parecía que había un muro invisible entre ellos, algo imposible de derribar. Perán se movió para pararse bajo la sombra de otro árbol, manteniendo su distancia profesional. Lusa recordaba ese momento con amargura. Claramente estábamos en el mismo tiempo, respirando el mismo aire bajo el mismo cielo, pero parecía que nunca podríamos estar cerca el uno del otro. Lusa recordó vívidamente la imagen de Yanel parada allí, observando la espalda de Perán mientras se alejaba, con una tristeza profunda llenando su corazón. «No puedo confiar en él», pensó Yanel en ese entonces, un pensamiento oscuro y fragmentado como un espejo roto que surgió en su mente desesperada. Y, lamentablemente, parecía que Abellas pensaba exactamente lo mismo sobre ella. Poco tiempo después de ese incidente, Perán se presentó ante ella, vestido con la capa roja distintiva de los caballeros reales, y solicitó formalmente: «Me estoy preparando para ir al campo de batalla del sur. Por favor, concédame su permiso para ir». Su voz era firme, pero la petición implicaba mucho más. La guerra en el sur era brutal, era un lugar donde los soldados se enfrentaban a una carnicería diaria, donde las chispas de las ruinas quemadas volaban hacia el cielo oscurecido, y el aire apestaba permanentemente a sangre y muerte. Si Perán pedía ir allí, significaba que estaba renunciando voluntariamente a su posición segura y privilegiada como caballero escolta de la princesa. Yanel nunca imaginó que las cosas llegarían a este punto. En ese momento, ella apretó con fuerza la barra de chocolate que tenía en la mano hasta que se rompió con un sonido seco, crack, pero no sabía cómo manejar la situación ni cómo retenerlo. Con el corazón resignado, solo pudo decir: «Haz lo que debas hacer». Él inclinó la cabeza en agradecimiento, cruzó la mano sobre el pecho en un saludo final y se marchó. Su relación, que había durado apenas un año, terminó de una manera tan vacía y sin sentido. Ese mismo día, Perán abandonó el palacio imperial para unirse a la guerra en el sur. Su capa roja ondeaba con fuerza en el viento, como una despedida silenciosa. Después de eso, las noticias sobre él llegaban constantemente. Ganó numerosos títulos y honores en el campo de batalla del sur, llevando al ejército a victorias decisivas. Las banderas rojas con el emblema real ondeaban por todas partes gracias a él. Finalmente, regresó triunfante montado en un caballo blanco, seguido por su séquito, habiendo sido galardonado con el título del «Mejor Caballero». Su ascenso no se detuvo ahí, se convirtió en el comandante de los Caballeros Templarios, conocido como «Los Ojos del Papa». Ahora vestía el uniforme de los Templarios, de un color azul profundo que simbolizaba la libertad, y había sido bautizado personalmente por el mismísimo Papa. Desde aquel momento, Yanel solo escuchaba rumores lejanos sobre él, pero nunca volvió a ver a Perán a Bellas en persona. De vuelta al presente, Lanore Elaran miró a su hijo Vermon y preguntó con curiosidad: «¿Por qué preguntas eso?». Vermon, manteniendo su tono serio, respondió: «Las personas que vinieron aquí queriendo revelar la verdad sobre la injusticia de la princesa de Rothheim mencionaron el nombre de Perán». Lanore soltó una risa irónica, y comentó: «¿Estás sorprendido, eh?». Lusa, escuchando la conversación, agitó sus pequeñas patas delanteras, perdida en sus pensamientos. Solo había pasado un año desde que su relación terminó, pero parecía una eternidad. Ella pensó para sí misma: «Ahora que lo mencionan, recuerdo haber escuchado algunos rumores extraños sobre él mientras estaba en el bosque». Lanore se cruzó de brazos y le informó a Vermon con una expresión grave: «Se dice que Perán Abellas se ha vuelto loco». Lanore apoyó las manos sobre la mesa y sus ojos dorados brillaron con una intensidad feroz.
Lusa no podía creer lo que oía en sus oídos. ¿Qué? Perán se ha vuelto loco, pensó alarmada. Lanore repitió, Perán ha perdido la cabeza. Esto dejó a Lusa completamente atónita. ¿Perán se ha vuelto loco? ¿Qué quiere decir con eso? Vermont, procesando la información, respondió, después de escuchar lo que dices, padre, parece que esos rumores podrían ser ciertos. Se tocó la barbilla pensativo y continuó, aunque entiendo el peso que conlleva su nombre, creo que actualmente no está en su sano juicio. Vermont se cruzó de brazos, analizando la situación. Mientras tanto, Lusa pensaba, ¿pero esas personas eran cercanas a Perán? Parecían mencionar su nombre con mucha confianza. ¿Cómo puedo contactar a Perán? Lanore y Vermont continuaron su diálogo. Nos encontraremos con él pronto, dijeron. Al escuchar esto, Lusa bajó la cabeza con tristeza y soltó un pequeño gemido. KYU. Se sentía frustrada porque no podía decir nada ni explicar la verdad, ya que técnicamente Lusa y Perán nunca se habían conocido. Su reacción llamó la atención de Vermont. ¿Puedo llevarme a tu hermana?, le preguntó a Lanore mientras acariciaba suavemente la cabeza de Lusa. Lanore respondió protectoramente, ella acaba de salir del huevo hace apenas una semana. Vermont corrigió, ya ha pasado un mes. Lanore se levantó de golpe, sorprendido por el paso del tiempo, mientras Lusa seguía con su cara de tristeza, mirándose sus patitas de bestia y pensando, sé que me veo más pequeña de lo normal para mi edad. Vermont notó su expresión y preguntó, ¿hay algún problema? Lusa lo miró con molestia. ¿Esa cara?, preguntó Vermont confundido. Lanore señaló la cara de Lusa y luego también puso su mano sobre su cabeza para consolarla, no podemos hacer nada con respecto al tamaño de la niña. Crecerás rápido si comes bien. Luego miró a Vermont y le ordenó que se sentara a su lado para empezar a mimar a su hermana. Come más, mi pequeña Lusa, dijo Lanore cariñosamente. Luego, cambiando de tema, Lanore anunció, de todos modos, planeo ir a la capital, Vermont. Al escuchar esto, Vermont puso una cara de fastidio y comenzó a quejarse, ¿planeas abandonar este lugar otra vez, padre? Lusa, aprovechando el momento, trepó sobre Lanore y se envolvió alrededor de su cuello, apoyando su cabecita en su hombro. Lanore la acarició y explicó, el príncipe heredero me ha invitado a una audiencia. Lusa declaró inmediatamente en su mente, iré contigo, papá. Vermont se levantó de su asiento y preguntó, ¿yo? Lanore preguntó para confirmar, ¿tú? Vermont respondió con confianza, todavía es temprano. Asignaré la tarea de reunirse con Perán a otra persona competente. Se arregló el cuello de su capa y añadió con arrogancia, ¿y qué mago en la torre es mejor que yo? Estaba tan seguro de sus habilidades mágicas que se enderezó, mostrando sus hombros anchos y maduros. Lanore lo miró con escepticismo, ¿en serio? Lusa, sin saber qué más decir ante el ego de su hermano, solo pudo emitir un sonido, HMPH. Pasó una semana antes de la partida al Palacio Imperial junto con Vermont. 1, 2, 3 días. Lusa contó los días hasta llegar al séptimo, y el tiempo parecía volar. Durante ese periodo, Lanore había decidido asumir seriamente sus deberes como Gran Duque, algo inusual en él. Vermont, incrédulo, preguntó, «¿Está bromeando, verdad?» No podía creer lo que veía y tuvo que preguntar de nuevo. Eden, el ayudante, tocó la pila de libros que Lanore había apilado en el escritorio y respondió cortésmente, «Nunca le faltaría el respeto, señor. Estos son los documentos que requieren su aprobación urgente». Lanore le entregó otra pila de documentos tan alta como una montaña para que la pusiera sobre la mesa. Lanore bromeó, «Quiero tomar prestada la pata de Lusa para firmar más rápido», mientras levantaba una de las patitas de ella. Lusa se paró sobre sus dos patas traseras y tocó la cara de Lanore, pareciendo un lindo gato. Eden, que estaba de pie tomando notas en su cuaderno, comentó de repente, «Lusa realmente tiene un color muy especial». Elogió sus características únicas, tiene un color rosa pálido como el polen en las puntas de sus patas y manos. El pelaje de su cola y sus orejas de conejo, sumado a esos ojos verdes como esmeraldas, se ve tan linda y brillante. ¿Verdad? Nunca había visto este color en una bestia divina antes. Lanore respondió al elogio, ¿eh? De repente, Lusa se dio cuenta de algo importante y abrió los ojos con sorpresa, mirando a Eden fijamente. Espera. Eden es humano, pensó. Señaló en todas direcciones y miró a Lanore con pánico, pensando, creí que no debíamos mencionar nada sobre las bestias divinas frente a los humanos. Lanore, al ver su reacción de pánico, la tranquilizó riendo, jajaja. Con Eden, está bien.
Él es un límite de la existencia. Si quieres saber qué significa eso. Pero antes de que Lanore pudiera terminar su explicación, Eden lo interrumpió bruscamente. Por favor, empiece a trabajar, señor. Lusa pensó asombrada, el que debería ser el mayordomo acaba de interrumpir al gran duque. Lanore le recordó que tenía una pluma roja en la mano. Él la tomó y comenzó a escribir, refunfuñando, ya entendí, ya entendí. Screech, scratch, screech. Lanore escribía frenéticamente. Lusa se aferró a la ropa de Lanore, preguntándose, ¿qué significa límite de la existencia? Tengo mucha curiosidad, pero ahora no es el momento de preguntar, lo molestaré. Se dijo a sí misma que debía contenerse y esperar el momento adecuado. Mientras tanto, Eden también escribía rápidamente en su papel blanco. De todos modos, parece estar bien, pensó Lusa, acurrucándose en el regazo de Lanore y mirándolo fijamente. Pasaron 7 horas y Lanore seguía escribiendo, y Lusa seguía sentada allí pacientemente. La luz dorada del atardecer inundó la habitación. Luego pasaron 9 horas, los papeles disminuyeron un poco, y la habitación se sumió en la oscuridad, iluminada solo por una lámpara. Me aburro mucho, pensó Lusa, sintiéndose cansada. Su padre no decía nada, solo trabajaba y trabajaba, acariciando su cabeza distraídamente de vez en cuando. Ella levantó la vista, esperando que él le dijera algo. Mi cuerpo empieza a dolerme, ¿cuánto tiempo más va a durar esto? Sacudió la cabeza para llamar su atención. Oh, cielos, ¿estás aburrida?, preguntó Lanore finalmente, abrazándola. Lusa sintió que por fin le prestaban atención y soltó un bo. Lanore sugirió, ¿quieres ir a ver estrellas fugaces? Los ojos de Lusa se iluminaron. Esta era su oportunidad para explorar este misterioso castillo. ¿Por qué rechazaría? Asintió vigorosamente con la cabeza. No te vayas demasiado lejos, advirtió Lanore. Pero Lusa ya había saltado sobre la mesa y aterrizado en el suelo con un boom. Eden le abrió la puerta. La voz de Lanore resonó detrás de ella, ten cuidado. Lusa respondió con un alegre enkyung, y sus ojos brillaron mientras exploraba el vasto castillo. Clop, clop. En el palacio de la princesa del Imperio Rotheim, Agris Rotheim caminaba por el pasillo seguido por un grupo de guardias. Destacaba con su traje impecable y una capa blanca, adornada con una banda dorada cruzando su pecho, característica de la realeza. El palacio de la princesa estaba situado justo enfrente del palacio imperial. Ahora, la dueña de ese palacio había muerto. Agris levantó la vista hacia la antigua habitación de su hermana. Recordó que hacía solo un mes solían encontrarse en ese mismo pasillo, él vestido con su traje rojo y pantalones negros, y ella luciendo espléndida con un vestido rosa y zapatos a juego. Iré solo, ordenó a sus guardias. Ellos inclinaron la cabeza en obediencia. Agris salió al balcón, donde una variedad de flores exhalaba su fragancia bajo el sol. Es realmente pacífico, pensó con una sonrisa, apoyando las manos en la barandilla. Pero inmediatamente giró la cabeza y continuó caminando, pensando fríamente, ya ha pasado un mes desde que sucedió eso. No podía imaginar que sus manos manchadas de sangre fueran tan evidentes. Esos nobles querían abandonar el palacio imperial debido a este asunto. Como ocurrió un asesinato aquí, dicen que nadie debería quedarse en este lugar. De repente, ¡bam!, la puerta de la habitación de Viane se abrió. Al verlo, ella lo saludó respetuosamente. Oh, cielos, su majestad, la reunión ha terminado. Se inclinó hacia él. Su vestido morado y el adorno floral del mismo color en su cabello le sentaban muy bien, resaltando su piel blanca y su cabello castaño caramelo. Pasé por aquí porque escuché que ya estaba casi listo, dijo ella, riendo con encanto. Ji. Me alegra que no haya tomado tanto tiempo como pensaba. Viane giró sobre sus talones y luego se lanzó a los brazos de Agris, actuando de manera mimada. A partir de mañana, viviré aquí. Es un palacio magnífico y hermoso que pertenecía a la princesa. ¿No es un poco demasiado? Mientras hablaba, le daba golpecitos juguetones en el pecho. Luego soltó una frase llena de insensibilidad y malicia oculta, pero afortunadamente ella ya murió. Se cubrió la boca con la mano y se rió. Jajajaja, todo está bien ahora. Viane giró bajo la luz del sol, pensando con un tono arrogante y triunfante, me he convertido en la princesa imperial. En las cocinas del Gran Ducado, el ambiente era cálido y bullicioso. Alguien se inclinó con curiosidad para preguntar al pequeño zorro bebé si había estado esperando durante mucho tiempo.
Los cocineros, con sonrisas radiantes en sus rostros, trabajaban con alegría, y uno de ellos anunció con orgullo que acababa de sacar un pastel recién horneado que ya estaba enfriándose. Una joven ayudante se acercó con dulzura, preguntándole a la pequeña criatura qué le parecería probar una galleta crujiente, aunque la zorrita parecía un poco preocupada por la situación. En ese momento, otro empleado llegó ofreciendo un poco de leche fresca para que bebiera, y Lusa, mientras aceptaba los mimos, se preguntaba internamente cómo diablos las cosas habían terminado de esa manera. Recordó que hacía solo un rato, cuando su padre, el gran duque Lanore, le pidió que no se alejara demasiado y Eden le deseó un buen viaje. Ella se había marchado bastante feliz, emocionada al escuchar que podría ver la gran muralla. Sin embargo, mientras caminaba dando vueltas exploratorias, un aroma delicioso e irresistible la atrajo como un imán. Frente a una puerta de madera, se quedó en silencio absoluto, pero por dentro su corazón saltaba de felicidad porque estaban horneando pan después de la hora de la cena. El aire olía a pan sabroso y acogedor, mezclado con la fragancia de manzanas frescas y dulce canela. Lusa pensó que aquello debía ser el paraíso, pero en ese preciso instante, alguien pisó su esponjosa cola accidentalmente. La pequeña lanzó un maullido agudo de dolor, pero irónicamente, quien terminó cayendo al suelo con un estruendo fue el jefe de cocina. Mientras todos preguntaban qué estaba haciendo el zorro allí y qué había sucedido, Lusa se sentía terriblemente apenada y culpable. Alguien pidió que esperaran un momento, recordando las palabras del gran duque Lanore: ella es un zorro al que él aprecia como a su propia hija. Los trabajadores, al caer en cuenta de que era la hija del duque, cambiaron su actitud, y Lusa pensó que esa era la única razón por la que estaba en esa situación privilegiada, pero decidió comer porque la comida sabía muy bien, a pesar de creer que no tenía hambre. De repente, unas cuerdas musicales mágicas y brillantes aparecieron flotando en el aire. Lusa se preguntó qué era eso, reconociendo las canciones como algo familiar. Justo entonces, una olla hirviendo se deslizó y estaba a punto de caer sobre la pequeña, quien se quedó paralizada observando con ojos brillantes. Un cocinero gritó horrorizado, pero una luz asombrosa iluminó la habitación, creando una barrera borrosa pero visible que cubrió a la pequeña. Cuando el peligro pasó, la gente exclamaba agradeciendo a Dios, y aunque Lusa pensó que había sido el viento o alguna fuerza extraña, un cocinero herido se disculpó con ella. La pequeña, acariciando su propia hinchazón, se preguntó si acaso estaba usando sus poderes divinos sin saberlo, ya que ni siquiera podía humanizarse todavía, concluyendo que debía haber sido algún tipo de fuerza misteriosa que aún no comprendía. La luz del sol se derramaba como oro líquido sobre los macizos de flores vibrantes frente al palacio, haciendo que el antiguo castillo pareciera aún más majestuoso y hermoso bajo el cielo despejado. Vermon el Aran, Lanore el Aran y la pequeña Lusa Estella, acurrucada en los brazos de su padre, fueron guiados respetuosamente por los guardias a través de los largos pasillos bañados en esa luz dorada. El sonido de sus pasos resonaba rítmicamente, clop, clop, clop. Lusa, observando el entorno familiar pero distante desde la seguridad del abrazo de Lanore, no pudo evitar recordar que solo había pasado un mes desde aquel trágico incidente que cambió su vida para siempre. Este lugar, que una vez fue su hogar, ahora se sentía extrañamente ajeno y frío. Vermon, caminando al lado de su padre, expresó su descontento con la situación: es una lástima que hayas traído a mi hermana a la capital de esta manera. Luego, con un tono burlón, preguntó: ¿acaso planeas convertirla en la próxima duquesa, padre? Lanore levantó la barbilla con orgullo, sonriendo con una confianza desbordante, y respondió: ¿quizás? ¿Quién sabe? Miró a Lusa con una ternura infinita y declaró: mi pequeña es especial, después de todo. En ese momento, la piedra de cuarzo que Lusa llevaba, imbuida con la esencia vital de una bestia divina, brilló intensamente, centelleando como una estrella caída. En la naturaleza, las bestias divinas son criaturas inherentemente independientes. Poco después de nacer, suelen dejar a sus padres para establecer su propio territorio y construir su vida. Integrarse en el mundo humano en algún momento es considerado un paso completamente normal en su desarrollo. Lusa pensó para sí misma: yo me separé de mis padres un año después de salir del huevo en mi vida anterior. Pero la situación actual de Lusa era diferente, solo había pasado un mes desde su renacimiento. Su desarrollo físico era anormalmente lento, y su cuerpo seguía siendo diminuto y frágil. Si ella carece de la fuerza para protegerse a sí misma, incluso siendo una bestia divina, sigue siendo solo una niña vulnerable. Ella necesita un protector, pensó Lanore con preocupación oculta. De repente, el guardia que los guiaba se detuvo, colocó una mano respetuosamente detrás de su espalda y señaló con la otra hacia una habitación interior, informando al grupo: el príncipe heredero ha invitado a su excelencia a esperar en la sala de invitados. Lanore soltó un pequeño HMPH de reconocimiento. Miró de reojo a Vermon y, sin previo aviso, le pasó a Lusa para que la sostuviera, dándole instrucciones firmes: te la encargo. Tengo que irme ahora.
Vermon obedeció inmediatamente. Sí, padre. Pero Lusa no estaba nada complacida con este arreglo repentino. ¿Qué?, pensó alarmada, extendiendo sus pequeñas patas hacia Lanor en un intento desesperado por detenerlo. Me he aferrado a ti todo el camino hasta aquí. ¿Por qué me dejas ahora? Lusa comenzó a forcejear en los brazos de Vermon, gritando internamente, no me dejes. Llévame contigo. Su llanto se hizo audible, lo que hizo que Lanore se detuviera y volviera la cabeza. Al ver esto, Lusa lloró aún más fuerte, ¡buah! Esto irritó visiblemente a Vermon, cuyo rostro se oscureció con molestia. Le advirtió con un tono amenazante, te convertirás en polvo si no te comportas. Lusa, aterrorizada por la amenaza, se cayó al instante, soltando solo un pequeño «ic». Al ver esa reacción tan adorable, Lanore no pudo evitar sonreír y exclamar, es demasiado linda. Honestamente, ¿quién no encontraría adorable a esa pequeña bola de pelo? Incluso el estoico guardia tuvo que estar de acuerdo en silencio. Lanore se despidió de ella con una promesa, papá volverá pronto, y siguió al guardia a paso ligero. Vermon levantó la pata de Lusa y la agitó para que se despidiera de su padre. Detrás de ellos, una sirvienta que había estado esperando se acercó. Vermon ordenó con frialdad, quiero caminar por el jardín. La sirvienta respondió sumisamente, yo le guiaré, señor. Lusa, ahora con el rostro hundido en la decepción, pensó, oh, cielos. ¿Cómo vamos a averiguar algo más sobre Perán simplemente paseando por el jardín? Se acurrucó en los brazos de Vermon, preguntándose por qué estaba allí. Podría haber conocido al príncipe heredero, había preparado todo mentalmente, se lamentó. Imaginó una escena en la que volaba y pateaba la cara de su odioso hermano mayor, mientras Lanore y su otro hermano la vitoreaban desde atrás. «Maldito bastardo. ¿Por qué me abandonaste en el momento más importante?», gritó internamente con frustración. La sirvienta, ajena a su drama interno, presentó el lugar a Vermon, este es el jardín abierto, señor. Vermon asintió y dijo, empezaremos desde aquí. Se detuvo para recoger una rosa y le explicó a Lusa, parece que estas flores están en todas partes, pero en realidad son muy raras de encontrar en el norte. Es la primera vez que ves una, ¿verdad? Lusa, sin embargo, estaba demasiado molesta para apreciar la lección de botánica. Vermon continuó caminando con indiferencia, como si fuera a ver otras flores, pero en realidad se dirigió sigilosamente hacia un rincón aislado del jardín. Levantó la pequeña mano de Lusa y le susurró con complicidad, no estés triste, pequeña, porque haremos las cosas a nuestra manera. Dicho esto, burbujas mágicas de color azul aparecieron en sus manos y envolvieron el cuerpo de Lusa. «Oh», exclamó ella mentalmente, levantando su pata hacia el sol. «¿Por qué mi cuerpo es transparente?». Se dio cuenta de que Vermon había usado un hechizo de invisibilidad. «Cierto. Él usó magia de invisibilidad para que podamos pasar tranquilamente a los guardias sin ser detectados. Casi olvido que tengo un ayudante mágico», pensó emocionada. Levantó la cabeza para mirar a Vermon, pero luego se dio cuenta de algo, ¿este camino no lleva al palacio de la princesa? Efectivamente, se dirigían hacia la lujosa habitación que una vez fue suya. ¿Por qué vamos a...? Pero antes de que pudiera terminar su pensamiento, Vermon ya había abierto la puerta. ¡Bam! La escena ante sus ojos dejó a Vermon atónito. ¿Qué es esto?, pensó. Dentro de la habitación, las sirvientas estaban esparcidas por el suelo en un estado lamentable. Viane, la actual ocupante, gritaba furiosa a una sirvienta, ¿qué se supone que debo hacer con este té? La sirvienta temblaba de miedo. El té estaba hirviendo, y Viane, en un ataque de ira, había tirado la taza sobre la mesa, salpicando el líquido caliente por el suelo y sobre la pobre chica. Luego, adoptando una actitud falsa y melosa, Viane agitó la mano frente a su nariz y se cubrió la boca, diciendo con desdén, «Estás desperdiciando mi precioso tiempo de té». ¿Es así como te enseñó la antigua princesa? Tanto Lusa como Vermon se quedaron con un gran signo de interrogación en sus cabezas. ¿La princesa imperial Viane? ¿Qué está haciendo ella aquí?, se preguntaron. La sirvienta que estaba siendo humillada y obligada a arrodillarse no era otra que Marian, la fiel niñera de Lusa en su vida pasada. Marian estaba siendo sujetada por el cuello por otra sirvienta, en su rostro y brazos se veían claramente marcas rojas de golpes y abusos, y sus dedos estaban cubiertos con vendajes improvisados. Ver esto dejó a Lusa en shock, paralizada por el dolor. Pero lo que dijo Viane a continuación fue aún más impactante, ahora yo tengo el poder, porque esa mocosa no te enseñó nada. Estas crueles palabras hicieron que el tiempo pareciera retroceder en la memoria de Lusa. Recordó un mes después de su nacimiento en su vida anterior, cuando su madre, la anterior emperatriz, murió de malaria. Su padre se arrodilló junto al lecho de muerte, con un dolor indescriptible.
Esa fue la razón por la que su padre la sobreprotegió tanto. Lusa pasó un tiempo aislada, sin que nadie pudiera verla. Recordó estar sola en una habitación oscura, sintiéndose pequeña y asustada. Pero entonces, la luz brilló en su pequeño rostro. Marian estaba allí. Marian le dijo con dulzura: «Princesa, las flores afuera están floreciendo hermosamente». Luego, sostuvo un vestido rojo con estampados florales y le preguntó con entusiasmo: ¿le gustaría probarse el vestido de primavera que recibió la última vez? Otras 2 sirvientas también se acercaron con amabilidad, diciendo: «Traeré los dulces que tanto le gustan». Esas hermanas sirvientas la habían cuidado con tanto amor, habían ayudado a una niña que atravesaba una infancia solitaria y difícil. Lusa recordó sus miradas cariñosas. Ellas eran mis amigas y mi familia. Me criaron como si fuera de su propia sangre. Son muy importantes para mí, pensó con el corazón roto. Vermont, al ver la escena de abuso, también se sintió disgustado y suspiró profundamente, mientras los ojos de Lusa se llenaban de lágrimas. Como la princesa murió por un crimen horrible, Vianney ha tomado su lugar como una madrastra malvada. Sabía que no las tratarían bien, pero esto, pensó Lusa con amargura. De repente, Marian fue pateada brutalmente hacia los escalones del palacio. ¡Pum! Al ver eso, Lusa no pudo contenerse más y soltó un sollozo desgarrador. «No», gritó en su mente. Una melodía familiar comenzó a resonar desde todas las direcciones, un sonido mágico y persistente que hizo que la gente normal se tambaleara. Lusa gritó de nuevo, extendiendo su pata hacia Marian: «Detente». La música mágica envolvió su cuerpo, y Vermont observó con asombro cómo el milagro ocurría ante sus ojos. ¡Pum! Lusa regresó a su forma humana original, aunque todavía con ojos y nariz llorosos. ¿Por qué volvió a su forma original?, se preguntó Vermont, sorprendido. Inesperadamente, las otras personas en la habitación también presenciaron esa magia extraña. Vianney y las sirvientas vieron cómo una luz rosada comenzaba a brillar intensamente, flotando alrededor de Marian como un escudo protector. La luz rozó el cabello de Vermont, haciéndolo ondear como si hubiera viento. «Esta es la canción que solía escuchar», pensó Lusa. Todas esas melodías mágicas se entrelazaron formando cintas de luz, similares a la seda, que envolvieron el cuerpo de Lusa y brillaron tan intensamente como la luz del sol. «Rumble, Rumble». Vianney levantó la vista hacia esa luz cegadora con extrañeza y miedo. «Boom». Lejos de allí, Lanore, que estaba hablando con el príncipe heredero, también giró la vista hacia la fuente de esa perturbación mágica. «Rumble». Las cintas de luz continuaron moviéndose hacia Lusa, atrayendo la atención de todos en el palacio. «¿Son truenos?», se preguntó Agris Rotheim, confundido. «Pero el cielo no parece que vaya a llover». A pesar de su comentario, levantó su taza de té y la colocó sobre la mesa con calma. «Rumble, Rumble». Mientras tanto, Agris extendió su mano hacia Lanore y dijo: «Espero recibir una respuesta positiva de lo que he transmitido al Gran Duque hoy». «Lo hará, ¿verdad?». «Gran Duque Elaran». Miró fijamente los ojos dorados y felinos de Lanore, esperando una respuesta en su rostro inexpresivo. Lanore sonrió amistosamente, curvando los labios en una sonrisa que recordaba a un gato astuto, y pensó: «Supongo que muchas nubes oscuras cubrirán el reino pronto». Se preguntaba por qué el clima había cambiado tan repentinamente. De vuelta en la habitación de la princesa, Vianney y sus sirvientas corrieron presas del pánico hacia el interior para refugiarse, dejando a Marian sola afuera. Lusa, ignorando todo lo demás, corrió hacia Marian. Lloró desconsoladamente, sacudiendo el cuerpo de su querida niñera, Marian. «Marian». El cielo retumbaba con truenos ensordecedores. «Rumble, Rumble». Su cuerpo se está enfriando, pensó Lusa con pánico. Marian yacía inmóvil, sin responder a sus llamados. Desesperada, Lusa mordió la ropa de Marian e intentó arrastrarla hacia adentro. «Tenemos que evitar la lluvia, rápido», pensó. «Boom». Un trueno estalló justo encima de ellas, asustando a Lusa y haciéndola caer, rasgando un pedazo del vestido de Marian en el proceso. «Boom, boom», los truenos se hicieron más fuertes. «Más rápido», se gritó a sí misma, poniendo su mano en la frente de Marian. «Debemos refugiarnos», pero en su pequeño cuerpo de zorro, o niña pequeña, la magia fluctuaba. ¿Cómo podría arrastrar a un adulto? De repente, Boos, el brazo de un guardia se alzó sobre ellas, sosteniendo una capa verde para proteger a Lusa y a Marian de la lluvia inminente. «¿Quién es?», se preguntó Lusa, girando la cabeza para mirar a la figura protectora.
Sus ojos llenos de lágrimas se abrieron con incredulidad al reconocerlo. Perán Abellas, pensó, sin poder creer lo que veía. ¿Es realmente él? ¿Por qué está él aquí? Lusa estaba tan conmocionada que no sabía qué hacer. Vermont, observando la escena, usó su magia nuevamente y le aseguró a Lusa telepáticamente: no necesitas preocuparte. Ella será enviada a un lugar donde recibirá tratamiento. Con un movimiento de su mano, usó magia para crear una cuerda invisible que ató suavemente a Lusa y la atrajo de regreso a sus brazos. Ah, entiendo, pensó Lusa, sintiéndose aliviada pero todavía sorprendida por la intervención de Perán. Perán tomó su propia capa y comenzó a secar la cabeza mojada de Lusa con delicadeza. ¿Qué está pasando? ¿Qué hace usted aquí?, preguntó Vermont, rompiendo el silencio. Mientras Perán se volvía a ajustar su capa, Vermont continuó interrogándolo: ¿tiene algún trabajo que hacer en el Palacio Imperial? Perán respondió con calma: vine porque recibí una invitación del príncipe heredero. Vermont arqueó una ceja y replicó: ah, ¿sí? Entonces debería ir al palacio principal, no tiene nada que hacer vagando por los jardines del palacio de la princesa, ¿verdad? Se enderezó, adoptando una postura desafiante. Esto dejó a Perán momentáneamente sin palabras, se quedó en silencio, incapaz de refutar la lógica. Vermont aprovechó el silencio para lanzar su ataque verbal: he escuchado una historia absurda proveniente de la torre. Esas personas que quieren limpiar el nombre de la princesa dicen que tú has puesto tu nombre como garantía en este asunto. La confusión y el caos de los caballeros imperiales al mencionar el nombre de Perán resonaron vívidamente en la mente de Vermont el Aran. Se quedó allí parado, rígido como una estatua, procesando la información. Con una calma casi exasperante, Perán Abellas respondió con indiferencia: es cierto. Esta respuesta tranquila encendió la mecha de la ira de Vermont, quien no pudo contenerse y gritó: ¿qué clase de bestia divina se atreve a jurar por su propio nombre por la situación de un simple humano? ¿Has perdido la cabeza? Sin embargo, Perán permaneció impasible, con la mirada perdida, como si las palabras de Vermont no lo alcanzaran. Lusa, observando desde los brazos de Vermont, pensó: ah, me asusta. ¿Es el nombre tan importante para una bestia divina? Levantó la vista hacia su hermano, llena de dudas. Espera un momento, pensó, deteniéndose en seco. ¿Perán también es una bestia divina? Vermont continuó gritando, su voz elevándose con indignación: ¿qué tipo de dinero o beneficio recibiste de esa princesa para atarte de esa manera? ¿Por qué te encadenas así? A pesar de los gritos, Perán seguía frío y distante, sin dignarse a responder. Lusa recordó las palabras de su padre: Lanore, Perán no tiene mucha conciencia. Perán es un loco. Ahora todo cobraba sentido, esa era la razón por la que su padre hablaba tanto de él. Dado que ambos eran bestias divinas, Lanore debía conocer muy bien la verdadera naturaleza de Perán. Pero algo inquietaba a Lusa: ¿por qué me sigue mirando así? Se sentía incómoda bajo la mirada fija e intensa de Perán. ¿Acaso se dio cuenta de que soy Anel?, pensó con pánico, llevándose las manos al pecho en un gesto instintivo de autodefensa. Vermont, notando la atención de Perán hacia Lusa, intervino protectoramente: es mi hermana pequeña. Ella no sabe nada porque nunca ha estado en el bosque de las bestias divinas, acaba de nacer. Defendió a su hermana con firmeza. Justo en ese momento, un guardia interrumpió la tensa escena: señora Abellas, lamento haberle hecho esperar tanto tiempo. El príncipe heredero dice que ya puede entrar. Perán asintió levemente y dijo: de todos modos, una oferta es una oferta, así que definitivamente investigaré eso durante este tiempo. Resuelve tu propia locura primero, no es una locura normal la que tienes. Dicho esto, Perán levantó la mano y agitó los dedos, creando un círculo mágico. Rumble, vos. La magia voló por todas partes, deslumbrando el aire. Está loco, se dijo Vermont a sí mismo, sacudiendo la cabeza. Perán siguió al guardia, dejando atrás el jardín lleno de flores fragantes, el lugar que la princesa Yanel tanto amaba. Tampoco se equivocan, pensó Perán para sus adentros mientras se alejaba, al decir que estoy loco. Después de terminar el recorrido por el palacio y lidiar con la lluvia repentina, Vermont y Lusa se reunieron con Lanore y regresaron juntos a la mansión del Gran Duque en la capital. Vermont ya había usado su magia para devolver a Lusa a su forma humana de niña pequeña. Lanore, al verlos entrar, preguntó con preocupación paternal: «Oh, cielos. ¿Les atrapó la lluvia?» Gracias a la rápida intervención de Vermont, Marian había sido llevada a la mansión del Gran Duque para recibir tratamiento médico urgente, lo que permitió a Lusa reunirse con ella. Ahora, Lusa estaba sentada en el escritorio de la oficina de su padre, observando a Marian, quien estaba sentada frente a ellos, completamente vendada.
Gracias por permitirme quedarme en la mansión para recuperarme, dijo Marian con voz débil pero agradecida. Sus 2 dedos estaban entablillados, todo su brazo derecho estaba envuelto en vendas gruesas, y su rostro estaba cubierto de parches y curitas. Soy Marian, sirvienta bajo el mando del Palacio Imperial y fui la niñera de la princesa Yanel, se presentó formalmente ante el gran duque. La Noria asintió y dijo con gentileza, lamento haberte llamado cuando tus heridas aún no han sanado, pero tengo algo importante que preguntarte. Mientras hablaba, acariciaba suavemente la pequeña cabeza de Lusa. ¿Yo? ¿Qué desea preguntarme, señor?, inquirió Marian con curiosidad. Lanore fue directo al grano, la persona conocida como la asesina del anterior emperador, la princesa Yanel, esa hermosa y amable princesa. Quiero saber más información sobre ella. Frente a Lusa, se desplegaban unas galletas con formas de animales, bellamente decoradas. Eran galletas especiales hechas a mano por el mismísimo Gran Duque Elaran. Lusa, un poco confundida por la situación, tomó una galleta con forma de zorro. Pensó irónicamente, ¿quiere que me coma a mí misma? Lanore comenzó a discutir lo que Marian había revelado el día anterior. Lusa mordisqueó la galleta mientras miraba a su padre. Lanore apoyó un brazo sobre la mesa y continuó, ella dijo que la princesa fue incriminada. Recordó la imagen del día anterior, Lanore sentado en su escritorio con Lusa en brazos, enfrentando a Marian y diciendo, la princesa Yanel ahora es conocida como la asesina del anterior emperador. Déjame saber más sobre la princesa. Al escuchar esto, las manos de Marian se entrelazaron involuntariamente y temblaron. Todo su cuerpo se sacudió por el miedo y la emoción reprimida, y con voz temblorosa comenzó a relatar, la princesa, ella fue incriminada. Lanore se sorprendió momentáneamente por la firmeza y la actitud defensiva de Marian. Mientras continuaba acariciando la cabeza de Lusa para calmarla, preguntó con curiosidad genuina, incluso si se dice que la princesa mató a su propio padre, ¿sigues estando de su lado? Marian se sonrojó de indignación y lealtad, colocando una mano sobre su corazón. Con una sinceridad absoluta, declaró, como niñera de la princesa Yanel y como la persona que ha estado al lado de la princesa toda su vida, me atrevo a decir esto. La imagen de Yanel sonriendo cálidamente, hermosa como una flor preciosa, apareció vívidamente en la mente de Marian. Continuó argumentando con pasión, la princesa es alguien que nunca apuntaría su espada contra otra persona, ni huiría cobardemente de sus responsabilidades. Enfrentando la imponente presencia del gran duque Lanore, Marian no vaciló ni un segundo en limpiar el nombre de su señora. Ella era muy amable y tenía un corazón compasivo, insistió Marian, con los ojos brillando. Era una persona especial con la que nadie podía compararse. Lusa, en su forma de niña pequeña, escuchaba todo esto conmocionada. Apretó con fuerza el dobladillo de su vestido, tratando desesperadamente de contener sus emociones, pero las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin control. Gracias, Marian, pensó con gratitud infinita. De vuelta al presente, Lanore continuó discutiendo con Vermont. Parece que la princesa cuidaba muy bien de las personas a su alrededor, comentó Lanore. Lusa, al escuchar eso, puso una cara de orgullo como diciendo, eso es seguro. Vermont respondió, puedo ver que incluso el emperador tenía una personalidad amistosa similar. Lanore, notando que la galleta en la mano de Lusa era muy grande, la partió por la mitad y dijo, esto es demasiado grande para mi bebé, ¿verdad? Lusa, sorprendida por la acción repentina, no pudo reaccionar a tiempo y miró con pesar la mitad de su galleta perdida. Vermont, sosteniendo su taza de té con elegancia, continuó, parece que hay algunos puntos extraños aquí. Notó la expresión pensativa de Lusa y se preguntó, ¿por qué tiene esa cara? Lusa estaba obedientemente chupando su trozo de galleta, sumida en sus pensamientos, un zorro ha roto una galleta con forma de zorro. Lanore se enderezó en su asiento y respondió a la duda de Vermont, de hecho, sentí que fue bastante extraño cuando conocí al príncipe heredero. Vermont se sorprendió, ¿el príncipe heredero? Lanore explicó, nos conocimos ayer y hablamos mucho, pero lo que dijimos fue casi. La imagen del padre de Yanel apareció en su mente, nota, aquí se mantiene Yanel porque se refiere al padre de su vida pasada. Lanore sonrió y gesticuló hacia la persona invisible frente a él, imitando las palabras del príncipe, todavía tengo muchas carencias para convertirme en emperador, pero si el gran duque me da fuerza, tal vez pueda tranquilizar al reino. ¿Me ayudará, gran duque? Lanore, recordando al emperador hablando con él en el pasado, sintió un poco de orgullo y dijo con entusiasmo, él dijo que yo era muy imprudente y que debería estar bajo su mando. El rostro de Lanore brillaba de emoción, dejando a Vermont y a Lusa mirándolo confundidos. Luego, Lanore se volvió hacia Lusa y acarició sus orejas con mimo, añadiendo con un tono más oscuro, había mucha malicia oculta en ese hombre. Su voz se suavizó de nuevo, parecía listo para tragarme vivo si no cooperaba, así que solo sonreí y me fui. Vermont, al escuchar esto, estalló en llamas de insatisfacción y gruñó, ¿puedo meterme en la boca de papá y cerrarla? Lanore seguía sonriendo alegremente, ajeno a la ira de su hijo.
Lusa, sentada a su lado, alisó impotente el mechón de cabello que la Nore acababa de despeinar. De repente, el rostro de la Nore se volvió serio y misterioso. Lusa prestó atención. El gran duque Elaran siempre ha mantenido una posición neutral de generación en generación, declaró la Nore. La imagen del príncipe heredero sosteniendo la corona imperial apareció en la mente de Lusa. Ella reflexionó, no hay forma de que el príncipe heredero no sepa eso, pero aún así intentó convencerlo, definitivamente hay una conspiración aquí. Lusa volvió a jugar con su galleta mientras la Nore apoyaba la barbilla en su mano y decía en voz baja, parece que ha estado muy tranquilo últimamente, pero pronto se volverá ruidoso. También necesito llamar a Seria. Sosteniendo la galleta con forma de zorro, Lusa recordó la imagen de la hermosa Seria y pensó, Seria, mi madre ahora. La Nore sonrió y le preguntó a Lusa con ternura, nuestra pequeña ya extraña a mamá, ¿verdad? Ella respondió con entusiasmo, Bubu. De repente, la Nore añadió casualmente, también necesito llamar a Ikan. Al escuchar ese nombre, la cuchara de Vermont cayó al suelo con un clan, haciendo que Lusa se sobresaltara. El rostro de Vermont se oscureció de preocupación y su voz tembló, ¿por qué vas a llamar a ese loco al palacio? La Nore tomó un sorbo de té con calma y respondió lentamente, porque él todavía está en la capital. Vermont golpeó la mesa con frustración, se levantó y cuestionó en voz alta, ¿es un error? Absolutamente no. La Nore se levantó con calma, mientras Lusa seguía confundida sin entender nada. Las preguntas agudas de Vermont continuaron cayendo como lluvia, si es ese tipo, te sentirás triste porque te llamarán ignorante por ser el segundo. Al lado de Lusa, él se convertirá en un gran problema para el brillante futuro de mi hermana. ¿No sabes que la educación en el hogar es lo más importante? ¿Y si ella se ve influenciada negativamente? La Nore levantó a Lusa en sus brazos. Ella se preguntaba, ¿qué clase de loco es para que el hermano Vermont se ponga tan sensible? La Nore sostuvo a Lusa frente a él y la tranquilizó con una mirada cálida, Lusa, no tienes que decepcionarte. Ella seguía sin entender. Las palabras de consuelo de la Nore parecían pinchar el costado de Vermont, no es tan grave en la larga vida de una bestia divina como para que tu hermano mayor te prohíba ver el reino. La Nore continuó con su monólogo, mi pequeña, debes haber querido ver el reino con tu hermano mayor. Oh, pequeña, todo estará bien. Lusa, en los brazos de la Nore, puso una cara de póker y refutó mentalmente, yo no quería eso. La Nore le susurró al oído, ahora es posible. Si tenemos tiempo, vayamos juntos. Luego, soltó una frase que golpeó a Vermont como un mazo, dicha por su amado padre, pero estoy seguro de que Lusa ya podrá caminar con sus propias piernas para ese entonces. La escena cambió drásticamente, transportándonos a un bullicioso mercado bajo el cielo azul. Vermont Elaran y Lusa Estella se encontraban allí, destacando entre la multitud. Lusa sostenía en una de sus pequeñas patas un enorme algodón de azúcar rosa con forma de zorro, que brillaba y resplandecía bajo la luz del sol, casi tan mágico como ella misma. Vermont, con Lusa en un brazo y una expresión de fastidio en el rostro, se quejó en voz baja, esto es realmente molesto. El dueño de la tienda de dulces, al no escuchar bien su murmullo, preguntó amablemente, ¿disculpe? Vermont, sin ganas de dar explicaciones a un extraño, respondió con indiferencia, no es nada. Luego, dio media vuelta con Lusa para irse. El dueño, siempre servicial, gritó a sus espaldas, espero que le guste. Mientras se alejaban, Vermont, siempre paranoico y protector, le advirtió a Lusa, deberías tener cuidado en todo momento, por si acaso alguien es un zorro astuto disfrazado. Lusa levantó la vista hacia su hermano mayor y pensó con resignación, tú también eres un zorro, ¿sabes? En ese momento, una energía azul brillante comenzó a emanar de la espalda de Vermont, envolviéndolos en una aura mágica. Él, intentando distraerla, le preguntó con una sonrisa más suave, ¿está rico? Lusa, disfrutando de su dulce, respondió alegremente, Bubu. De repente, en un abrir y cerrar de ojos, se teletransportaron al tejado de un edificio alto. Vermont señaló hacia algún punto en la distancia y declaró con determinación, porque no quiero sacrificar mi precioso día libre por culpa de ese tipo. Desde las puntas de sus dedos, la magia azul fluyó como un río, buscando su objetivo. Vermont continuó con calma, terminemos esto rápidamente y volvamos a la mansión. Todavía hay mucha comida deliciosa esperándonos en casa. Mientras la energía mágica se extendía por la ciudad, Lusa, siendo Yanel en su mente, comenzó a analizar la situación. Según las instrucciones de la Nore, y calculando la posición actual de Vermont y la mía en relación con la ubicación prevista de Ikan, pensó, conectando los puntos. Ikan debería estar ahora en la capital para escoltar a los nobles extranjeros al templo. Recordó el mapa de la región, Herencia era una tierra sagrada donde se encontraba el Gran Salón, ubicado en las afueras de la capital de Rotheim. Las corrientes de energía mágica de Vermont seguían rastreando la ciudad como sabuesos de luz, buscando a Ikan. Si vamos allí, podremos encontrar a Ikan, concluyó ella.
Vermont, sosteniendo a Lusa, comenzó a seguir los rastros de luz con impaciencia. Lusa observó la dirección y pensó con duda, ese no es el camino a Herencia, ¿verdad? La energía mágica se desvió hacia un callejón oscuro y estrecho. De repente, un grito desgarrador resonó desde el interior del callejón. Un hombre cayó al suelo, aterrorizado, gritando mientras retrocedía. Detrás de él, un grupo de hombres armados miró hacia la misma dirección, donde una sombra amenazante se alzaba. Una voz potente y autoritaria resonó, «Tiren sus armas ahora mismo». El hombre que había caído al suelo, todavía temblando de pánico, miró a la figura que emergía de las sombras y tartamudeó, «¿Por qué? ¿Por qué los mercenarios negros han llegado hasta aquí?». De la oscuridad surgió un hombre joven de cabello rojo fuego, con una cicatriz distintiva en la mejilla que le daba un aire peligroso. Icán el Aran sonrió con una expresión llena de emoción salvaje y preguntó, «¿Saben quién soy?». Dio un paso adelante, revelando una enorme espada roja que descansaba casualmente sobre su hombro. Su voz, cargada de una provocación electrizante, desafió al grupo, «¿Por qué no huyen?». Al ver claramente al hombre frente a ellos, el grupo de bandidos retrocedió con miedo, aunque algunos, impulsados por la desesperación, llevaron sus manos a las empuñaduras de sus espadas, listos para una pelea inútil. Icán continuó burlándose de ellos, ¿nadie planea correr? Su emoción creció, y gritó con una risa maníaca, «Entonces quieren pelear hasta que yo pierda, ¿verdad? Eso es lo que quieren». Icán se lanzó hacia adelante, blandiendo su gigantesca espada roja hacia el grupo. Justo en ese momento, Vermont y Lusa aparecieron repentinamente en la escena. Vermont, protegiendo la inocencia de su hermana, cubrió los ojos de Lusa con una mano para que no viera la violencia. Con voz irritada y severa, Vermont gritó, «¿Qué diablos estás haciendo aquí?». Sin embargo, su atención se desvió rápidamente hacia el suelo, donde algo brillante captó su mirada. Era una carta de naipe con un diseño inusual, una espada atravesando una estrella. La voz de Vermont se suavizó por la curiosidad, ¿ese patrón?